La madrugada del 23 de octubre de 2023 cayó como plomo sobre la dehesa de Extremadura. Allí, en el cortijo de la sombra larga, donde el aire huele a jara y a tierra seca después de una lluvia esquiva, estaba a punto de romperse un pacto de siglos. El silencio que gobernaba la finca no era de paz, sino de contención. Un silencio pesado, espeso como el aceite rancio que aún impregnaba los muros de la almazara abandonada. Durante décadas, ese silencio había sido el guardián de una verdad incómoda, una herida familiar que supuraba en la oscuridad del Torreón Norte. Pero el ruido del progreso, encarnado en un todoterreno que levantaba una nube de polvo rojizo, llegaba para profanar el santuario. La arrogancia moderna, con sus planos de arquitectura y sus promesas de lujo rural, no sabía que estaba a punto de clavar una pala en un corazón todavía latente. Lucía, bisnieta de Gonzalo Valcárcel, descendió del vehículo con la seguridad que le conferían sus estudios en Madrid y una herencia que consideraba más un activo inmobiliario que un legado de sangre. Para ella, el cortijo era un lienzo en blanco, una estructura magnífica pero decadente destinada a convertirse en un hotel boutique de 5 estrellas. Caminaba por el patio, donde las sombras de las encinas se estiraban como dedos acusadores, y solo veía metros cuadrados por reformar, vistas que vender y una oportunidad de negocio inmejorable. Antes de desenterrar la verdad que se escondía bajo estas piedras, esa que ni Lucía sospechaba, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y la hora exacta. Queremos saber hasta dónde llegan estos ecos del pasado. Suscríbete a Raíces y Secretos para que la historia no se borre. Los ancianos del pueblo cercano, sentados en sus sillas de mimbre como centinelas de un tiempo olvidado, intentaron advertirla. Le hablaron con la boca pequeña, con frases que se perdían en el aire caliente de la tarde. Le mencionaron al duende de la almazara, un espíritu que, según decían, habitaba el Torreón Norte y no toleraba ser molestado. Le rogaron que no tocara esas piedras, que dejara esa parte de la casa en su letargo. Pero Lucía sonrió con condescendencia, interpretando sus palabras como el folclore rancio de una España que ya no existía. Para ella eran solo cuentos de viejos, supersticiones, diseñadas para asustar a los niños, no a una arquitecta del siglo XXI armada con planes de viabilidad y un equipo de constructores. Su escepticismo era un muro más grueso que la antigua tapia del cortijo. No sabía que la leyenda era un código, una metáfora piadosa para ocultar una crueldad insondable. En el gélido invierno de 1942, entre esas mismas paredes, su bisabuela Inés de Valcárcel había dado a luz a 2 gemelos. El primero, Gonzalo, era la imagen de su difunto marido, un Valcárcel de pura cepa. El segundo, nacido minutos después, fue una sentencia. Su piel morena y su pelo negro y rizado eran el retrato vivo de Román, el capataz gitano, su amor prohibido. El honor de la familia, en la España de la posguerra, era una bestia que devoraba a sus propios hijos. En el frío paritorio, bajo la mirada de acero del abuelo, se firmó el pacto. El segundo niño, el bastardo evidente, constaría como nacido muerto. Una vida borrada con una gota de tinta y el veneno del miedo. Esa decisión impregnó el cortijo, convirtiéndolo en una tumba con los techos muy altos. El aire del Torreón Norte, donde el niño muerto fue confinado, se volvió más denso, más frío. Las piedras absorbieron los llantos que nadie debía oír, las preguntas susurradas de un niño que veía el mundo a través de unos barrotes. Lucía, en su ignorancia, sentía a veces un escalofrío al pasar por debajo de su ventana, una corriente de aire antinatural que atribuía a la mala carpintería. No podía saber que era el eco de una vida robada, la presencia de Silvestre, el hombre que creció sin sentir el sol en la cara, escuchando a lo lejos las risas de su hermano, el heredero que jugaba libre en el patio. El cortijo no estaba vacío, estaba lleno de ausencia. El primer día de las obras, el sonido de la maquinaria pesada fue como un grito en una catedral. El estruendo de los generadores y los golpes de los martillos rompieron 80 años de un silencio impuesto a la fuerza. Lucía, con los planos desplegados sobre el capó de su coche, dio la orden que sellaría su destino y el de la memoria familiar. Empezamos por el Torreón, quiero despejarlo todo, tiene las mejores vistas, será la suite principal.
Fue el primer acto de profanación, una declaración de guerra contra el pasado. La excavadora avanzó hacia la torre, su pala metálica brillando bajo el sol extremeño, lista para derribar el muro que no solo separaba una habitación del mundo exterior, sino que también guardaba el secreto más oscuro de los Valcárcel. La tierra, por primera vez en décadas, se preparaba para hablar. Continúa. El guardián de esa memoria no era un espectro, sino un hombre de carne y hueso cuyas raíces se hunden en la misma tierra que las encinas. Mateo, el viejo casero, nieto de una prima lejana de Petra, la criada que amamantó a Silvestre. Sus manos, agrietadas y duras como la corteza de un olivo, habían cuidado de aquella finca durante más de 50 años, primero bajo el mando de Gonzalo y luego bajo de su hijo. Conocía el lenguaje del viento en los aleros y el significado del silencio que emanaba del torreón. No sabía toda la historia, no con nombres y fechas, pero había heredado el instinto, el respeto temeroso hacia esa parte de la casa. Sentía la herida del lugar como si fuera suya, una punzada sorda en el pecho cada vez que el sol se ponía tras la torre. Se acercó a Lucía con la lentitud de quien camina sobre un suelo sagrado. El olor a tierra seca y a tabaco de liar que desprendía su ropa de faena contrastaba con el perfume caro y la tela impoluta de la joven arquitecta. No la miró con hostilidad, sino con una pena infinita. «Señorita», comenzó, su voz rasposa como la lija, «hay pactos más antiguos que las escrituras. El duende de la almazara no es un cuento. No le gusta que le cambien los muebles de sitio. Esa torre, es mejor dejarla como está. Hay silencios que, si se rompen, traen más ruina que una tormenta». Sus palabras no eran una amenaza, sino el ruego desesperado de quien intenta evitar que un niño toque el fuego, sabiendo que se va a quemar irremediablemente. Lucía le escuchó con una paciencia estudiada, la misma que se reserva para un familiar anciano que repite historias inconexas. Le ofreció una sonrisa que era puro diseño, vacía de comprensión. «Gracias por su preocupación, Mateo, de verdad, pero estamos en el siglo XXI. Lo que usted llama duende, yo lo llamo falta de aislamiento térmico y vigas de madera podridas. La suite del Torreón será la joya del hotel, no podemos prescindir de ella. No se preocupe, seremos muy respetuosos con la estructura original». Su pragmatismo era una bofetada. Para ella, el alma del edificio era un problema de ingeniería, y la advertencia de Mateo, el eco de una ignorancia que el progreso estaba destinado a demoler. Se dio la vuelta, dejando al viejo con la palabra en la boca y el corazón helado. No podía comprender que la leyenda no era más que el escudo protector que Petra, la criada, había levantado en torno a Silvestre. Fue ella quien alimentó el cuento del duende, exagerando cada crujido de la madera, cada silbido del viento, para mantener a los curiosos alejados del torreón. Su lealtad fue una cárcel de amor. Dentro de esas paredes le enseñó a Silvestre a existir en un mundo de susurros. Le traía libros prohibidos de la biblioteca del Señor, le describía los colores del atardecer que él solo podía intuir a través de los barrotes, y le cantaba nanas gitanas en voz tan baja que parecían el zumbido de un insecto. Petra no solo guardó un secreto, cultivó una vida en la más absoluta oscuridad, un jardín secreto regado con miedo y una devoción inquebrantable. Y ahora, el desprecio de Lucía hacia esa historia comenzaba a agitar algo en la propia atmósfera del cortijo. Los obreros, hombres de la comarca, que habían crecido con el cuento del duende, empezaron a sentirlo. Las herramientas desaparecían para aparecer en otro lugar. Una corriente de aire gélido recorría el interior del torreón, incluso en las horas de más calor, un frío que parecía nacer de la propia piedra y que erizaba el vello. El eco de los martillos sonaba distinto allí dentro, más sordo, como si los muros se negaran a vibrar, absorbiendo el sonido en una densidad opresiva. Murmuraban entre ellos, haciendo la señal de la cruz cuando creían que nadie los veía, pero el miedo al paro era más fuerte que el miedo a los fantasmas. Lucía, ajena a todo, atribuía los murmullos a la pereza y los extraños sucesos a la antigüedad del edificio. Su mente racional no tenía espacio para lo inexplicable. Su falta de respeto culminó una mañana de martes, cuando encontró en un rincón del torreón una pequeña cruz de madera de olivo toscamente tallada, colgada de un clavo oxidado.
Seguramente una de las pocas posesiones de Silvestre, o un amuleto dejado por Petra. Sin darle la menor importancia, la descolgó y la arrojó a una saca de escombros junto a trozos de yeso y ladrillos rotos. Menos supersticiones y más trabajar, espetó, a los obreros que la miraban con los ojos muy abiertos. Aquel gesto, pequeño y banal para ella, fue como escupir sobre una tumba. Desde ese instante, el aire se volvió irrespirable. El silencio del mediodía ya no era tranquilo, sino expectante, cargado de una electricidad estática que hacía saltar los nervios. Mateo, que observaba la escena desde el otro lado del patio, sintió un dolor agudo en el alma. Vio cómo la pequeña cruz caía entre el polvo y la basura, y comprendió que ya no había vuelta atrás. La joven heredera no solo estaba derribando muros de piedra, estaba demoliendo el frágil santuario de una vida robada, profanando el único vestigio de fe que había sobrevivido en aquella prisión de silencio. La tierra, las piedras, el aire mismo habían sido insultados, y la respuesta, lo sabía el viejo, no tardaría en llegar. Una respuesta que no entendería de planos ni de presupuestos. El golpe sordo del mazo contra el tabique del torreón resonó como un latido profano. Los obreros, a pesar de su miedo creciente, obedecían las órdenes de Lucía, quien supervisaba la demolición con una impaciencia casi febril. El polvo, un fantasma de yeso y ladrillo, se levantó llenando el aire, un polvo que sabía a 80 años de olvido y a respiraciones contenidas. Fue un hombre joven, el más escéptico de la cuadrilla, quien dio el golpe definitivo. El mazo no encontró la resistencia esperada. Atravesó la pared con un crujido hueco, revelando una oscuridad inesperada en su interior. No era la habitación contigua. Era algo más. Un secreto emparedado, una cavidad deliberadamente oculta a los ojos del mundo, esperando el momento exacto para vomitar su verdad. El silencio que siguió fue más denso que el propio polvo. Todos se detuvieron, las herramientas suspendidas en el aire. En el hueco, del tamaño de un pequeño arcón, descansaba un objeto que no pertenecía a la estructura. No era un tesoro de piratas ni un alijo de monedas de oro, sino algo mucho más íntimo y perturbador. Una pequeña caja de rapé de plata, ennegrecida por el tiempo, cuya elegancia contrastaba brutalmente con la tosquedad de su escondite. Parecía un corazón metálico que hubiera dejado de latir hacía décadas. Lucía, movida por una curiosidad que superaba su pragmatismo, se acercó y ordenó a los hombres que abrieran el boquete lo suficiente para recuperarla. La caja estaba fría al tacto, un frío que no se correspondía con la temperatura del bochornoso día extremeño. Con manos que por primera vez vacilaban, Lucía limpió la superficie de la caja con la manga de su camisa. La plata, bajo el hollín del tiempo, reveló un monograma casi borrado, 2 letras, una I y una V, entrelazadas. Inés de Valcárcel, su bisabuela. El corazón le dio un vuelco, una punzada de conexión ancestral que no esperaba sentir. Con el pulgar forzó la tapa, que se abrió con un chasquido seco, liberando un aliento de aire viciado, un susurro que olía a secreto guardado y a lavanda muerta. Los obreros se apartaron instintivamente, como si de la caja pudiera escapar la misma plaga que había alimentado sus miedos infantiles. Pero lo que había dentro no era un espectro, sino algo tangible, dolorosamente humano. En el interior, sobre un lecho de terciopelo granate descolorido, no había tabaco, había un pequeño y macabro tesoro. Un puñado de dientes de leche, amarillentos y frágiles como cáscaras de huevo, testimonio de una infancia que nunca existió fuera de esas paredes. Junto a ellos, un mechón de pelo negro, áspero y rizado, atado con un hilo de seda rojo que aún conservaba un pálido vestigio de su color original. Y debajo de todo, doblado con una precisión casi reverencial, un trozo de papel de estraza. Al desdoblarlo, Lucía contuvo la respiración. No era un texto, sino un retrato. Un dibujo a carboncillo, de trazo rápido pero increíblemente certero, que mostraba el rostro de un hombre gitano de rasgos nobles y una mirada fiera. La misma mirada que a veces creía ver en el fondo de su propio espejo. El escalofrío que la recorrió no tenía nada que ver con las corrientes de aire del viejo torreón. Era una certeza helada, un conocimiento que se abría paso a través de las capas de su escepticismo como una raíz a través de la piedra.
Aquello no era un recuerdo de un sirviente, era un altar, un relicario clandestino que guardaba los únicos vestigios de una vida. La leyenda del duende, las advertencias de Mateo, el frío antinatural de la torre, de repente todo dejó de ser folclore para convertirse en las piezas de un puzzle monstruoso. La caja de plata en sus manos pesaba más que todo el cortijo, porque no contenía objetos sino la prueba física de una ausencia, la evidencia de una vida borrada por la vergüenza y el honor. Justo en ese instante, como si la apertura de la caja hubiera roto un sello invisible, la atmósfera del exterior se transformó. El sol, que hasta entonces caía a plomo, pareció velarse por una nube inexistente. Un viento helado nació de la nada y se enroscó alrededor del torreón como una serpiente, arrancando un lamento agudo de las tejas sueltas y las ventanas desvencijadas. No era una brisa de verano, era un viento con propósito, un aullido que parecía concentrarse únicamente en esa torre profanada. Los obreros, pálidos como el yeso que acababan de derribar, dejaron caer sus herramientas y retrocedieron, santiguándose. «Es él», murmuró uno, «lo hemos despertado». El miedo ya no era una superstición, era una fuerza física que los empujaba a huir. En cuestión de minutos, Lucía se encontró sola en el torreón. La cuadrilla se negó a seguir trabajando, al menos en esa parte de la casa. El viento cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo. Sostenía la caja de plata con ambas manos, su mente, antes un bastión de planos y cálculos, ahora un caos de preguntas sin respuesta. El proyecto de hotel de lujo se había desvanecido. Ya no se trataba de reformar un edificio, sino de excavar en una tumba familiar. Desde el patio, Mateo la observaba. No había sorpresa en su rostro, ni mucho menos triunfo, solo una profunda y antigua tristeza. Sabía que la verdad, una vez desenterrada, exige ser escuchada, y que su lamento puede ser mucho más destructivo que cualquier mazo. Con la caja de plata en las manos, convertida en el epicentro de un terremoto interior, Lucía sintió por primera vez el peso real de la sombra larga. Ya no era una propiedad, un conjunto de muros y hectáreas, era un organismo vivo con una memoria herida. El silencio que ahora reinaba en el torreón no era vacío, sino una presencia densa, cargada de preguntas sin formular. Cada mota de polvo que bailaba en el haz de luz que entraba por el boquete parecía un testigo mudo. Su mente, entrenada para ver líneas rectas y soluciones estructurales, se vio asaltada por una emoción arcaica, una mezcla de pavor y una extraña y dolorosa ternura. Sostuvo el mechón de pelo rizado y sintió una conexión eléctrica, un reconocimiento de sangre que desafiaba toda lógica. La arquitecta en ella buscaba una explicación racional, pero la mujer sentía la verdad en la médula de sus huesos. Intentó sacudirse la sensación, aferrándose a los restos de su pragmatismo como un náufrago a una tabla. «Será de algún hijo de los sirvientes», se dijo en voz alta, pero las palabras sonaron huecas, falsas. El monograma de su bisabuela en la caja era una firma innegable. Decidió continuar, pero con una rabia sorda, una necesidad de reafirmar su control. Ordenó a la cuadrilla, que había regresado con reticencia, que abandonaran el torreón y se centraran en la almazara, el ala opuesta del cortijo. Era una retirada táctica, un intento de ignorar el grito que había salido de la pared. Pero al caminar por el patio, el cortijo ya no le parecía el mismo. Cada ventana parecía un ojo observándola, cada sombra una acusación. La tierra bajo sus pies ya no se sentía firme, sino como la fina costra sobre una tumba profunda. Los problemas dejaron de ser susurros y se convirtieron en gritos. A la mañana siguiente, el pozo principal, que había abastecido a la finca durante 200 años sin fallar jamás, amaneció seco. No había habido sequía, ni una explicación geológica plausible. Simplemente, el agua se había ido. Los camiones cisterna que tuvo que contratar para la obra dispararon los costes y retrasaron el cronograma, un golpe directo a su plan de negocio. Poco después, una plaga de termitas, nunca antes vista en la zona con tal virulencia, fue descubierta en las vigas maestras del edificio principal, precisamente las que ella había certificado como sanas. Los obreros se miraban unos a otros, el miedo validado en sus ojos. La finca se estaba defendiendo, no con fantasmas, sino con la cruda y costosa rebelión de la materia. Fue entonces cuando Mateo se acercó de nuevo.
Esta vez no traía advertencias, sino una prueba. En sus manos curtidas sostenía un viejo libro de contabilidad de la finca, con la cubierta de cuero agrietada y un olor penetrante a moho y tiempo. Se lo tendió a Lucía sin decir palabra. Lo encontré limpiando la bodega vieja, mintió con la piedad de los hombres de campo. Lucía lo abrió con desconfianza. Entre las anotaciones de sacos de grano y jornales, encontró la caligrafía temblorosa de Petra, la antigua criada. Durante décadas figuraban compras inexplicables, leche de cabra, el doble de pan, medicinas para la tos ferina, libros de texto de primera enseñanza. Gastos pequeños, insignificantes para la economía de la finca, pero que juntos dibujaban el contorno de una vida secreta, la intendencia de una cárcel invisible mantenida con una lealtad de acero. Aquella noche, incapaz de dormir, Lucía se encerró en el despacho de su bisabuelo, un santuario de cuero y madera oscura que no había sido alterado en 50 años. Abrió un pesado baúl de viaje que contenía álbumes de fotos familiares. Pasó las páginas con una urgencia febril. Allí estaba Gonzalo, su bisabuelo, en cada etapa de su vida. Un niño rubio en un pony, un joven apuesto a caballo, un hombre serio junto a su esposa. Siempre solo o rodeado de adultos. Pero entonces sus ojos de arquitecta, entrenados para ver el detalle, captaron algo. En una foto de Gonzalo jugando en el patio, tomada desde lejos, se veía la ventana del torreón al fondo. Y allí, casi imperceptible, borrosa por la distancia, la silueta de un rostro infantil mirando a través de los barrotes. Un fantasma real, una presencia capturada por accidente que gritaba la verdad. El escepticismo de Lucía se desmoronó por completo, dejando al descubierto un miedo crudo y una determinación incontenible. A la mañana siguiente, condujo su todoterreno hasta el pequeño ayuntamiento del pueblo, un edificio austero cuyo aire olía a papel viejo y a secretos guardados bajo llave. Ya no era la promotora de un hotel de lujo, era una nieta en busca de un fantasma con nombre y apellidos. Pidió ver el libro de registros de 1942. El funcionario, un hombre mayor de ojos cansados, que la conocía desde niña, la miró con una mezcla de compasión y resignación, como si hubiera estado esperando esa visita toda su vida. Le entregó el pesado tomo en silencio. El crujido de las páginas al pasar era el único sonido en la sala, cada vuelta de hoja un paso más profundo en la tumba de su familia. Finalmente lo encontró. La caligrafía elegante del secretario anunciaba el nacimiento de Gonzalo Valcárcel y Montes. Su corazón latía con la fuerza de un martillo contra un yunque. Pero sus ojos buscaron más allá, rastreando la página en busca de una anomalía. Y allí estaba, justo debajo de la entrada principal, una anotación a lápiz, casi borrada por el tiempo y la intención, escrita con una letra distinta, más torpe. Apenas eran 4 palabras, un epitafio clandestino que lo cambiaba todo. Y otro varón, nacido muerto. La mentira estaba allí, en el registro oficial, tan frágil como el grafito sobre el papel amarillento. El duende de la almazara no era una leyenda, era su tío abuelo, y alguien, con un simple lápiz, lo había asesinado por segunda vez, borrándolo de la historia. El regreso al cortijo fue un viaje a través del espejo. Cada elemento del paisaje, antes un activo estético para su proyecto, era ahora una pieza de la escena de un crimen que había durado 80 años. El sol ya no blanqueaba los muros, los calcinaba. Las sombras de las encinas no eran poéticas, eran garras. Encontró a su abuelo, el hijo de Gonzalo, en el viejo despacho. El aire allí dentro olía a cuero viejo, a tabaco frío y al polvo de casi un siglo de mentiras. El anciano estaba sentado en el butacón de su padre, una reliquia que parecía un trono decrépito, mirando por la ventana hacia el torreón norte, como si hubiera estado esperando esa conversación toda su vida. No se giró cuando ella entró. El silencio entre ellos no era familiar, sino el de 2 extraños a punto de exhumar un cadáver. Lucía no gritó, no lloró. Su voz, cuando finalmente habló, era fría y precisa como el bisturí de un cirujano. Colocó sobre la mesa de roble macizo las pruebas de su investigación, la caja de plata, el mechón de pelo rizado, la fotocopia del registro civil con la anotación a lápiz y la fotografía ampliada donde se adivinaba un rostro infantil tras los barrotes. Empujó los objetos hacia su abuelo con la punta de los dedos, como si quemaran. El duende de la almazara tenía un nombre, dijo, y cada palabra cayó en el silencio como una gota de plomo fundido. Se llamaba Silvestre, y era tu tío, el hermano gemelo de mi bisabuelo.
La acusación no era una pregunta, era una sentencia que había tardado 8 décadas en ser pronunciada en voz alta en aquella habitación. El anciano no se inmutó, o al menos eso intentó aparentar. La máscara de terrateniente, forjada en generaciones de orgullo y silencio, se mantuvo en su sitio, pero Lucía vio el temblor casi imperceptible en la mano que descansaba sobre el brazo del butacón. Sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos, clavados en el torreón, parecían ver más allá de la piedra, hacia el pasado. Durante un minuto eterno, que pareció contener todos los años de la mentira, no dijo nada. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared, un corazón de madera que medía impasible el tiempo robado, el tiempo encarcelado. Su silencio era la última muralla de la fortaleza familiar, el último intento desesperado por mantener la historia oficial intacta, pero la evidencia sobre la mesa era una grieta demasiado grande. Finalmente, el primer sonido que salió de sus labios fue un suspiro, un soplo de aire viciado que pareció vaciarlo por dentro. Eran otros tiempos, susurró, la voz rota, como un papel viejo que se rasga. No lo entenderías, el honor, la vergüenza. En 1942, que la viuda de un Valcárcel tuviera un hijo de un gitano era peor que la muerte. Era la aniquilación social, la ruina. Mi abuelo, el padre de Inés, tomó la decisión, borrarlo. Fingir que nunca había existido, era la única manera de salvar a Gonzalo, de salvar el nombre, la tierra. Confesó sin mirar a Lucía, hablando a la ventana, a los fantasmas que solo él veía. Crecí sabiendo que al otro lado del muro vivía la vergüenza de mi padre, el secreto era el aire que respirábamos. La historia completa se derramó como un veneno lento y espeso. Silvestre había vivido toda su vida en esas 2 habitaciones del torreón. Petra, la criada, fue su única conexión con el mundo, su madre, su maestra y su carcelera. Le enseñó a leer con los libros que robaba de esa misma biblioteca. Gonzalo, su hermano gemelo, supo de su existencia en la adolescencia y vivió el resto de su vida aterrorizado, mirando de reojo hacia la torre, temiendo que el secreto se escapara. Silvestre no era un monstruo, pero el miedo a que existiera sí lo era. Murió allí arriba en el invierno de 1998, de una neumonía, sin haber sentido nunca la lluvia en la cara, sin haber pisado la tierra que por derecho de sangre también era suya. Lo enterraron de noche, sin cruz ni nombre, bajo una de las encinas más viejas. De repente, la leyenda cobró un sentido brutal y lógico. El monstruo no era una bestia, era el miedo a perder la tierra, el terror a la mancha en el linaje. El duende de la almazara no era un espíritu morisco, era la coartada perfecta. Los lamentos que se oían en las noches de viento no eran de un alma en pena, eran los ataques de tos de Silvestre en sus últimos años. El frío antinatural del torreón no era una presencia espectral, sino la corriente de aire que se colaba por la ventana de su celda, y sobre todo, por la herida abierta en la conciencia de la familia. La maldición de la sombra larga no era sobrenatural, era el cáncer de una mentira que había devorado el alma de 3 generaciones, convirtiéndolos en cómplices y guardianes de una tumba viviente. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada piedra del cortijo que había querido convertir en un producto de lujo era en realidad el ladrillo de una tumba. Su herencia no era una finca, era una atrocidad. El orgullo de su apellido era una farsa construida sobre la vida aniquilada de un hombre inocente. Miró a su abuelo, y por primera vez no vio al patriarca, sino a un hombre pequeño, un eslabón más en una cadena de cobardía. El silencio que llenó el despacho tras la confesión ya no era el de un secreto guardado, sino el del estruendo de un mundo que se derrumba, el sonido de los cimientos podridos de una familia que finalmente cedían bajo el peso insoportable de la verdad. El anciano pareció encogerse en su butacón, como si el peso de las palabras que acababa de pronunciar le hubiera roto la columna vertebral. La arrogancia, la postura de terrateniente, todo se había desvanecido, dejando solo la cáscara de un hombre derrotado por su propia historia. La vergüenza que su familia había emparedado durante casi un siglo acababa de derribar el último muro y lo había sepultado a él. El choque no fue solo para Lucía. Fue el eco de una bomba que estallaba en el corazón del anciano, destruyendo la justificación con la que había vivido toda su vida. Su silencio final no fue de poder, sino de vergüenza absoluta. El reconocimiento mudo de que el legado Valcárcel no era de honor, sino de una crueldad tan profunda como las raíces de las encinas. El proyecto del hotel de lujo murió en ese despacho, sin el estruendo de una demolición, sino con el susurro de una confesión tardía.
Los planos, extendidos sobre la mesa de roble, ya no eran la promesa de un futuro brillante, sino el mapa de un crimen. Lucía los miró y ya no vio suites ni piscinas, sino las dimensiones exactas de una celda, el perímetro de una vida robada. El olor a cuero viejo y a tabaco rancio de la habitación se mezcló en su mente con el aroma a lavanda muerta que emanaba de la caja de plata. Comprendió que su herencia no era la tierra, sino la deuda. Una deuda de sangre y silencio que no se podía saldar con una reforma, sino con un acto de justicia, por tardío que fuera. La arquitecta pragmática había sido demolida junto con el tabique del torreón, y en su lugar quedaba una mujer enfrentada al abismo de su propio linaje. Al día siguiente, el sol cayó sobre el cortijo con la misma dureza de siempre, pero algo fundamental había cambiado. Lucía caminó hacia la zona de las obras, donde las máquinas excavadoras reposaban como bestias metálicas dormidas. Mateo la vio llegar y se preparó para otra discusión, pero la expresión en el rostro de la joven ya no era de arrogancia, sino de una gravedad que pesaba más que las piedras del cortijo. «Se acabó, Mateo», dijo ella, su voz apenas un murmullo que el viento se llevó. «El hotel no se va a construir. Despide a los hombres». El viejo casero no preguntó por qué. No lo necesitaba. En los ojos de Lucía vio el reflejo del fantasma que él había protegido toda su vida. Asintió lentamente, un único gesto que sellaba 80 años de silencio y marcaba el principio de la reparación. La maldición no se había roto con un ritual, sino con una rendición. Las semanas siguientes el cortijo experimentó una transformación inversa. En lugar de los sonidos de la construcción, un silencio respetuoso se apoderó del lugar. La maquinaria pesada fue retirada, dejando tras de sí solo las huellas en la tierra seca como cicatrices de una cirugía abortada. El boquete en el muro del torreón no se cerró, se dejó abierto, como una herida que se niega a olvidar. Lucía, con la ayuda de Mateo, no se dedicó a restaurar, sino a preservar. Limpiaron el torreón no para convertirlo en una suite, sino para transformarlo en un santuario. Cada objeto que encontraban, un botón perdido, una marca en la pared, se convertía en una reliquia. Ya no buscaban potenciar el valor inmobiliario, sino desenterrar los vestigios de un alma, para devolverle la dignidad que le fue negada en vida. El acto final de justicia no fue grandilocuente, sino íntimo y profundo. Lucía encargó una simple placa de pizarra oscura, extraída de una cantera cercana. No quería mármol ni bronce, sino la piedra humilde de la tierra que a Silvestre le fue prohibido pisar. Con letras sencillas, sin adornos, grabó el nombre y la verdad. La colocaron bajo la encina más vieja del patio, el árbol cuyas raíces se habían entrelazado con los huesos sin nombre del hombre que vivió en la sombra. La inscripción era un epitafio y una sentencia. Silvestre Valcárcel, 1942-1998. Vio el mundo desde una ventana. Al leer esas palabras en voz alta, el aire del cortijo pareció perder su densidad opresiva. El viento que soplaba entre las hojas ya no sonaba a lamento, sino a un largo y cansado suspiro de paz. El abuelo de Lucía vivió sus últimos años en la sombra larga, pero ya no como su señor, sino como su prisionero. El cortijo se había convertido en el mausoleo de su culpa y el torreón, visible desde la ventana de su despacho, en un recordatorio perpetuo del crimen familiar. Nunca más volvió a hablar del tema, pero su silencio ya no era el de un guardián, sino de un condenado. Lucía no vendió la finca, se quedó, convirtiéndose en la guardiana de una memoria que había estado a punto de borrar. Comprendió que el verdadero nombre del cortijo, la sombra larga, no se refería a las encinas, sino a la sombra de Silvestre. Una ausencia tan inmensa que se había proyectado sobre 3 generaciones, oscureciendo sus almas y envenenando la misma tierra que creían poseer. ¿Cuántas historias como estas siguen ocultas en los muros de nuestros pueblos, emparedadas por el miedo al que dirán y el peso del honor? ¿Cuántos duendes no son más que el eco de una vida silenciada, un nombre borrado de un registro, una verdad incómoda que una familia decidió enterrar bajo el suelo que pisa cada día? La sombra larga nos enseña que las leyendas no nacen de la nada. Son el lenguaje cifrado del dolor, la cicatriz que la historia deja en el paisaje. Son un mapa que, si aprendemos a leerlo, nos puede conducir no a un tesoro, sino a una deuda pendiente. Porque las paredes guardan los ecos de todas las palabras que no se dijeron.
Y el verdadero fantasma que atormenta un lugar es siempre el nombre que se negaron a pronunciar. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque conocer el pasado es la única forma de no repetir sus errores. Suscríbete a Raíces y Secretos y activa la campanita para que ninguna de estas voces vuelva a perderse en el olvido. Nos vemos en el próximo relato, donde otra verdad espera, paciente, a ser desenterrada. El cortijo de la sombra larga respira de nuevo, pero su aliento ha cambiado. El silencio que ahora gobierna sus patios ya no es el silencio opresivo de un secreto guardado a la fuerza, sino el silencio sereno y respetuoso de un camposanto. El aire ya no huele a miedo contenido, sino a la jara y a la tierra mojada que Silvestre nunca pudo oler. La luz del sol que cae sobre el torreón norte ya no parece una acusación, sino una caricia tardía, un intento del cielo por calentar unas piedras que durante demasiado tiempo fueron sinónimo de frío y soledad. Los obreros se fueron, las máquinas callaron, y en su lugar ha quedado el sonido del viento, que ya no aúlla como un alma en pena, sino que susurra entre las encinas como una nana que llega con 80 años de retraso, meciendo la memoria de un niño que nunca tuvo cuna. Lucía se convirtió en la guardiana de ese legado. La caja de plata con los dientes de leche y el mechón de pelo rizado ya no es una prueba en un juicio familiar, sino la primera pieza de un museo íntimo y desgarrador. El torreón, vaciado de escombros pero lleno de significado, permanece como un monumento a la vida que no fue. No hay lujo en sus paredes, solo la verdad desnuda de la piedra y las marcas que un hombre dejó al contar los días en un calendario de arañazos. Cada objeto, cada libro que Petra consiguió para él, cada dibujo tosco hallado bajo las tablas del suelo, es ahora una reliquia sagrada. Reparar la historia no significaba borrarla, sino exponerla con la dignidad que le fue negada, transformando una cárcel de vergüenza en un santuario de la memoria. Porque la historia de Silvestre no es única, es universal. Cada pueblo tiene su torreón, cada familia su fantasma con un nombre que se pronuncia en susurros. Son los hijos no reconocidos, las herencias robadas, los amores prohibidos que se convirtieron en leyendas para poder sobrevivir al juicio de la comunidad. Son las verdades que duermen bajo las losas de nuestras iglesias y en las páginas borradas de los registros civiles. La sombra larga es solo un espejo en el que se reflejan miles de silencios comprados con tierra y honor, historias que esperan a que una nueva generación, libre de los miedos de sus abuelos, se atreva a derribar el muro, a abrir la caja y a preguntar por el nombre que falta en las fotografías familiares. La tierra es la memoria última, el testigo que no puede ser sobornado ni silenciado. Guarda los huesos, absorbe las lágrimas y espera, con la paciencia de los siglos, a que alguien venga a escuchar lo que tiene que contar. El legado de Silvestre no está en las escrituras de propiedad, sino en la lección que su ausencia nos enseña, que ninguna herencia material puede compensar una vida robada, y que el honor construido sobre una mentira es la más frágil de las fortalezas, porque en Extremadura se sabe que hay dos cosas que nunca mueren, y que siempre acaban por salir a la luz: la raíz de la encina y el secreto de una madre. Son la fuerza que ancla la vida a la tierra y la verdad que, tarde o temprano, reclama su lugar bajo el sol. Por eso, te pedimos que no dejes que tus propias raíces se sequen en el olvido. Busca en los desvanes, abre las cajas que huelen a tiempo. Pregunta a tus mayores por las historias que cuentan con la boca pequeña. Conviértete en el guardián de tu propia memoria. Si esta historia te ha conmovido, compártela, para que la voz de Silvestre resuene en otros valles y en otras casas. Suscríbete a Raíces y Secretos y activa la campanita, porque cada familia es un libro al que le faltan páginas, y juntos podemos intentar volver a escribirlas. Nos vemos en el próximo secreto, esperando a ser revelado.